Voy a darle admisión a los que están pidiendo ingreso. Bien. Entonces, como la idea, básicamente, bueno, son las 7:10 de la noche, estamos iniciando la grabación. Ya iniciamos como de costumbre a las 7 en punto. Están agregándose otras personas. Ya hay un grupo que les estaba diciendo que tenemos dos chats de WhatsApp en donde se están agregando las personas que están interesadas en el tema de la epistemología y de la historia de la psicología. Hay un grupo de unas 87 personas y hay otro grupo de unas 27 personas más o menos. Es decir, que en total los dos grupos suman aproximadamente 100, ciento y pico de personas interesadas en formar parte de esta comunidad dedicada al tema de la epistemología. Y por eso estoy compartiendo el video de la sesión pasada, que fue el primer encuentro de epistemología e historia, donde tuvimos como invitado a Alexander Ortiz, a quien le formulamos una pregunta y dialogamos bien interesante. Tuvimos un diálogo bien interesante con Alexander sobre el tema del paradigma a propósito de la epistemología. Y en la parte inferior de ese video dejamos enunciado lo que son las tareas en los próximos meses. Primera tarea, crear una comunidad de apoyo al campo de epistemología e historia de la psicología de COLPSIC, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos. Y la idea es crear una comunidad que tenga un carácter 100% interdisciplinar. Es decir, aunque es una comunidad de epistemología pensada desde la psicología, las puertas están abiertas para todas las personas que quieran participar. Filósofos, sociólogos, ingenieros y por supuesto psicólogos, personas interesadas en este tema. No solamente vamos a trabajar la parte epistemológica, sino también la historia de la psicología. Y como se podrán dar cuenta, es un reto bien bonito, bien interesante. Y como buenos científicos vamos a tratar de guardar la huella de este recorrido. Es decir, vamos a tratar de ir construyendo la historia y de ir escribiendo la historia para que no se nos pierda la memoria. Cuando digo escribir la historia, me refiero no literalmente a escribir. Por supuesto que vamos a escribir artículos, vamos a publicar libros, pero cuando hablo de escribir me refiero a guardar la memoria. Y la memoria hoy en día se guarda de muchas formas. Una forma es YouTube, por ejemplo, grabar los encuentros, publicarlos en YouTube y dejarlos ahí como archivos históricos. Pero también cuando hablamos de escribir, estamos hablando de realizar encuentros. Por ahora lo que estamos teniendo son estos pequeños encuentros, conversatorios de 1 hora aproximadamente, en donde empezamos a soñar, empezamos a botar ideas y empezamos a conversar sobre epistemología, sobre historia, pero en la medida en que vayamos avanzando, en la medida en que nos vayamos conociendo y en la medida en que se vaya formando una verdadera comunidad, vamos a ir construyendo niveles más altos. Yo veo realmente con mucho optimismo la posibilidad de tener un primer congreso de epistemología pronto. Sueño con eso y sé que lo vamos a tener porque aquí en este chat que tenemos, en los chats que tenemos, hay personas con la formación, con la capacidad, con el entrenamiento para compartir sus experiencias a nivel de un congreso. Entonces, qué bueno que ustedes están formando parte de esta primera etapa porque sin lugar a dudas, ustedes van a ser el grupo de pioneros que nos van a ayudar a construir esta comunidad de epistemólogos e historiadores que con toda seguridad va a marcar una huella importante en la historia de la psicología en Colombia. Y bueno, no sé si saldremos de la frontera, porque por lo menos hoy ya tenemos una invitada que nos está acompañando desde el Ecuador. ¿Tú eres ecuatoriana o eres colombiana? Perdón la pregunta. Soy ecuatoriana, de Guayaquil. ¿Y cómo te enteraste de este encuentro? Bueno, yo leo los libros que Alexander Ortiz escribe y uno de ellos es de neurociencias y me atrajo mucho. En realidad, estoy haciendo mi doctorado y desgraciadamente mi doctorado no se encamina por ahí, pero me pareció un tema muy interesante. Y soy docente también. ¿Cómo es tu nombre completo, perdón, para tenerlo, si se puede saber? Tania Cecilia Navarrete Fernández, ¿Y de qué parte de Ecuador eres? Si se puede saber. de Guayaquil, ¿De de Guayaquil. Guayaquil? ¿Eres psicóloga? No, como te dije, soy educadora. Mi área de formación es
las ciencias exactas y bueno, me metí a un doctorado en educación en donde he tenido que ver de epistemología, de psicología, algunas materias sociales, ¿no? De ciencias sociales. Y en realidad sí me ha traído muchísimo conocer otras áreas que no son necesariamente las matemáticas y las ciencias exactas. Oye, pero bienvenida. Qué alegría de verdad poder contar contigo en este equipo interdisciplinar y ojalá, No, la desde, alegría es para mí. no, de verdad, ojalá que desde lo que estás construyendo, desde lo que estás estudiando, puedas también enriquecernos a nosotros. Ojalá puedas compartir una charla, un conversatorio de esto en el que te podamos invitar y ser tú la entrevistada. ¿Te parece? ¿Te animarías o no te Gracias, mi amable. ¿Ah? Claro, siempre, siempre, siempre es importante. Bueno, Siempre es importante aportar, crecer en grupo y me gustan los fines para los cuales fue hecho el grupo. bueno, bienvenida. Qué alegría poder estar Gracias. contigo acá. ¿Ya tú estás en el chat de WhatsApp? Así es, en el chat de WhatsApp. Entonces, fíjate, el primer punto es ese, crear una comunidad de apoyo al campo de epistemología e historia de la psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos y que sea una comunidad de carácter interdisciplinar. Segundo, eso nos va a llevar a crear un equipo timón de la comunidad de apoyo. Un equipo timón es, si hay 100 personas en este grupo, eso es muy grande para coordinarlo. Entonces, un equipo timón podría ser, por ejemplo, un 10% de ese grupo. Vendrían siendo 10 personas. 10 personas que puedan conformar ese equipo y que puedan tomar decisiones, que puedan debatir hacia dónde queremos enfocarlos, cuáles son las prioridades. En otras palabras, aplicar lo que en el lenguaje de la administración de empresas se llama planear, organizar, direccionar y controlar. En otras palabras, las 4 funciones administrativas. Si esto es una comunidad, hay que administrarla como tal. Y toda buena comunidad tiene que poner en marcha las 4 funciones administrativas. Planear, fijarnos unos objetivos, organizarnos para alcanzar esos objetivos, mantener la motivación, el direccionamiento y controlar que no nos salgamos del camino y que podamos llegar a las metas trazadas. Entonces, desde ya vayan pensando si se animan a postularse para ese equipo timón. Vayan pensando si están sintiendo la inquietud, la curiosidad, el deseo. Hay personas que serán psicólogos, hay personas que no serán psicólogos y que formarán parte del equipo timón. Hay personas que son profesionales, de pronto hay estudiantes que dicen, oigan, ¿y los estudiantes también podemos? Claro que pueden, claro que pueden. Si está formando parte de esta comunidad, todo el que esté montado en este tren tiene derecho a participar en la toma de decisiones. Entonces vayan pensando. Todavía, como nos estamos conociendo, yo suelo tratar de que las decisiones importantes se piensen bien y se maduren con el tiempo. Entonces no voy a decir, ya postúlense, no. Vamos a tomarnos un tiempo. Hay personas que tienen muchas ganas, muy buenos deseos, pero de pronto no tienen el tiempo y se embarcan en esto y después lo dejan tirado. ¿Qué tal? Entonces, no, no, no. La idea es que esto no sea una carga para tu vida, pero si tú estás sintiendo que a pesar de las limitaciones de tiempo que todos tenemos, puedes sumarle un poquito, regalar un poquito de tu tiempo para jalar este tren, qué bueno sería poder contar contigo. Tercero, invitar masivamente a otros psicólogos a que se unan a este proyecto. Cuando digo invitar a otros psicólogos, recuerden que la prioridad son los psicólogos porque nace dentro del Colegio Colombiano de Psicólogos. Pero si tú conoces personas que no son psicólogas, que les interesaría el tema, oigan, gente seria, no vayan a invitar primero que se les ocurre, no. Gente seria que de verdad venga a sumarle al equipo y no a restar. No necesitamos personas conflictivas ni necesitamos personas que armen alboroto sin fundamento. El alboroto científico es distinto. Es un alboroto del que quiere construir conocimiento. Entonces, crear el equipo timón y continuar con la invitación a otras personas. Ahorita en el chat, en los 2 chats, voy a volver a mandar el enlace. Muchos de ustedes llegaron porque les mandaron el link y se agregaron al chat. Entonces, si ustedes están pensando ya, hombre, fulano de tal o tal persona puede formar parte de este grupo, los invito a que le hagan la invitación. Invitar masivamente. Ahí está mi teléfono celular también. A través de ese teléfono ustedes pueden decir, hombre, agrega a fulano o mira, mándanos el link.
El WhatsApp no deberá ser usado para saludos, cadenas, mensajes laborales, etcétera. Ha de ser de uso exclusivo y temas asociados al propósito de esta comunidad. Cuarto, aunque es una comunidad creada desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, no es requisito que los psicólogos miembros de esta comunidad de apoyo sean afiliados a Colsi. Habrá personas que no son de Colsi. Bienvenidas. Hombre, pero qué bueno si se pueden unir al colegio. Qué bueno si pueden agremiarse. Yo soy, Mauricio Pareja, yo soy de los que creo que una golondrina no hace verano. Yo soy de los que creo que el trabajo en equipo es mucho más productivo, que la sinergia es mucho más productiva, que el trabajo sistémico es mucho más productivo. Entonces, por eso yo los invito a que si eres psicólogo y no estás afiliado a Colsip, por lo menos lo pienses y te animes a hacerlo. No es requisito, pero sí sería muy interesante si te puedes unir a este colegio que tiene un propósito, fortalecer la profesión de la psicología. Igualmente, por ser una comunidad interdisciplinar, podrán unirse otros profesionales interesados en la materia objeto de esta comunidad. Quinto, vamos a tratar de identificar en los próximos 3 meses los 10 ítems desde los cuales se redactará bajo la coordinación del equipo timón. Es decir, la primera tarea que va a tener el equipo timón es esta. Vamos a tratar de crear un credo epistemológico e histórico de esta comunidad con los axiomas desde los cuales nos vamos a sincronizar. Y un primer ítem es este que vamos a debatir hoy. Lo teníamos pensado para la semana que viene, pero por la situación que les conté hoy y que se la voy a volver a explicar ahorita, nos tocó adelantar la fecha. Entonces, un primer ítem es ese, el tema de la verdad. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo de qué es la verdad científica, de tal manera que nosotros podamos decir, creo que la verdad científica es esto, como un credo, como algo que nos une, como algo que nos congrega. Entonces, el primer ítem a trabajar es ese, y lo vamos a trabajar hoy, ahorita, enseguida. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad científica? Y ese es un problema epistemológico. Ese es un problema de la ciencia. Entonces, vamos a tratar de identificar en los próximos 3 meses, es decir, de aquí a junio, los 10 puntos fundamentales del credo epistemológico de esta comunidad de epistemólogos e historiadores de la psicología. Sexto, mientras iniciamos la construcción de esta comunidad de epistemólogos e historiadores de la psicología, yo, Mauricio Pareja, voy a asumir la coordinación del equipo timón. ¿Por qué? Porque no hay un equipo timón. Entonces, digamos así, yo soy el doliente por ahora. Por ahora. Un credo epistemológico, perdón, la coordinación de los eventos por los próximos 3 meses, hasta finalizar el primer semestre del 2021. Cuando tengamos el equipo timón conformado, las decisiones se tomarán de manera colectiva, de manera comunitaria. Séptimo, iniciaremos hoy, 16 de marzo, es decir, eso fue la semana pasada, con el conversatorio sobre qué es un paradigma. Es el video que está ahí montado que les estoy mostrando. Lo trabajó el doctor Alexander Ortiz, una persona reconocida en el medio, una persona que sabemos de su calidad académica, que ha publicado varios libros y del cual yo les mencioné uno la semana pasada. Uno que tenía por aquí, no sé qué se me hizo, ahorita se los muestro. Donde a partir de los planteamientos de Humberto Maturana, él nos habló de los nuevos paradigmas que hay a nivel de epistemología hoy en día. Entonces, dice, punto número 8. La próxima semana, el 23 de marzo, tendremos el conversatorio que es la epistemología con el doctor Eduardo Bermúdez. Lamentablemente, Eduardo sufrió la pérdida de su papá por razones obvias. Se aplazó ese conversatorio con el doctor Eduardo y por eso adelanté el que tocaba la semana que viene más arriba. Dice, la tercera semana, el martes 30 de marzo, es decir, la otra semana, tendremos el conversatorio Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, con un interrogante. Entonces, eso es lo que vamos a dialogar hoy. Y ese va a ser el primer punto de diálogo para el credo epistemológico de esta comunidad.
Si eres psicólogo y deseas información sobre los encuentros de epistemología e historia de la psicología, puedes comunicarte al celular 300-534-3481. Ya he recibido un par de llamadas de personas que vieron el mensaje y me pidieron información. Bueno, ¿hasta aquí está claro o hay alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, una sola cosita, Mauricio. Como tú bien sabes, no soy psicóloga. A veces hay términos que sí me gustaría que a veces los te tuvieras a explicarlos un poquito, porque a veces son términos muy psicológicos, ¿no? Entonces sí te pediría que ahí tengas un poquito de compasión conmigo. Yo lo que Nada te hago es, más. cuando aparezca un término de eso, anótalo y me pregunta. Perfecto, perfecto. Sí lo haré. Gracias. Bueno, entonces, lo primero que quiero que vayamos dialogando, repito, esto es un diálogo, esto es un diálogo. Lo primero que quiero que vayamos dialogando es, cuando hablamos de epistemología, hay que remontarnos a esa visión clásica de la teoría del conocimiento, es decir, la teoría sobre cómo conoce el ser humano. Y nos remontamos a los griegos y a los romanos y a la primera etapa del cristianismo en la filosofía. Y nos encontramos con que en la tradición filosófica, la teoría del conocimiento o teoría sobre cómo se hace el conocimiento, cómo conocemos, esa teoría se sufrió una bifurcación, la teoría general del conocimiento y la teoría especial del conocimiento. A lo que se le denomina teoría general del conocimiento, en Grecia se le llamaba gnoseología. Gnosis es eso, conocimiento. Entonces, la gnoseología o teoría general del conocimiento se preguntaba sobre los aspectos generales del conocimiento humano, las clases de conocimiento, las formas de conocimiento, etc. Pero en ese desarrollo de la filosofía, en esa rama de la teoría del conocimiento, además de la teoría general, comenzó a construirse lo que se denominó después una teoría especial o una teoría específica del conocimiento. A eso se le llamó epistemología. ¿Por qué? Porque se especializó en el conocimiento científico. Dentro de la visión tradicional se hablaba de un conocimiento vulgar, de un conocimiento teológico, de un conocimiento. Ese era el debate de la nociología. ¿Qué tipo de conocimientos hay? Cuando aparece la epistemología, la pregunta es, ¿cómo podemos tener un conocimiento que nos garantice con la mayor certeza posible que estamos encontrando la verdad sobre ese conocimiento? Y ahí nació la epistemología, como la teoría especial del conocimiento, como la teoría del conocimiento científico. Y durante muchos años se fue desarrollando la nociología y la epistemología, y parte de la discusión que se hacía al interior del mundo de la filosofía era, ¿qué es la verdad? ¿Qué significa la verdad? La palabra verdad. Y bueno, desde los griegos, pasando por la Edad Media, por la filosofía medieval, la verdad empezó a definirse como la adecuación del objeto en la mente del sujeto. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero decir la verdad sobre este marcador que tengo en la mano, mi proceso de conocimiento que implicaba captar las notas esenciales de ese objeto y construir en mi interior, en mi cabeza, una representación mental de ese objeto a partir de las notas esenciales de ese objeto. Visto de esa manera, podríamos hablar de una definición ontológica de la verdad, una definición desde el ser del objeto. Eso significa la palabra ontológica, ontos. Ontología es el estudio del ser. Entonces, una definición ontológica de la verdad implicaba eso, la adecuación, la apropiación del objeto en la mente del sujeto que está conociendo. Captar todas las notas esenciales de ese objeto. Durante muchos siglos, esa fue la definición de verdad.
Y por eso se llegó a la conclusión de que se podía conocer la verdad, y el resultado de esa absolutización de la verdad nos llevó a posturas dogmáticas que ya conocemos los efectos que tuvo a lo largo de la historia. Creer que existe una verdad absoluta y que podemos conocer esa verdad absoluta, y que los científicos son los conocedores de esa verdad absoluta. Entonces, el científico era aquel que se apropiaba de las notas esenciales del objeto y era capaz de reproducir ese objeto en su mente. Entonces, el conocimiento científico consistía en encontrar la verdad, encontrar una verdad que ya está hecha. ¿Cómo? Captando las notas esenciales del objeto. Pero después, cuando empiezan los grandes debates sobre la verdad en la edad moderna y sobre todo en la posmodernidad, esa definición ontológica esencialista de la verdad se empezó a desmoronar. Empezaron a cuestionarse fuertemente los argumentos a favor de ese ontologismo, que terminaba normalmente en un dogmatismo, y entonces empezó en la posmodernidad todo ese movimiento relativista que terminó diciendo: la verdad, si es absoluta, no lo sabemos, y en caso de que fuera absoluta, no podemos conocerla. Nuestro intelecto no da para captar todas las notas esenciales de un objeto. No tenemos esa capacidad. Por lo tanto, lo que se desprendió de ahí fue una postura relativista, un relativismo absoluto, en el cual se llegó a afirmar que no existe la verdad absoluta y que tampoco tenemos la capacidad de conocer esa verdad absoluta en caso de que llegara a existir. Ese radicalismo, ese movimiento pendular que nos mueve desde el dogmatismo hasta el relativismo absoluto, que viene siendo también otro dogma, porque al decir tú que no existe una verdad absoluta, ya estás pronunciando una verdad absoluta. ¿Cuál verdad absoluta? Que no existe verdad absoluta. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Igual dicen por ahí que los extremos se tocan, ¿no? Entonces la postura dogmática radicaliza la posibilidad de conocer la verdad. Existe una verdad absoluta y podemos conocerla. Por otro lado, el relativismo absoluto dice: no existe la verdad absoluta y en caso de que llegara a existir, no podemos conocerla. Entonces aparece un movimiento intermedio que nos lleva a un relativismo moderado o a un dogmatismo moderado, como ustedes quieran llamarlo. Es un movimiento que nos va llevando del ontologismo a la hermenéutica, entendiendo que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Desde ahí empieza a aparecer toda una nueva tendencia, todo un nuevo enfoque que nos va colocando frente a una nueva noción de la verdad científica. ¿Qué viene siendo la verdad para un científico? Cualquiera que sea la escuela en la cual milite, cualquiera que sea su opción epistemológica. Para los epistemólogos existe una coincidencia en todos los escenarios. Y todos los científicos coinciden en que los científicos trabajamos a partir de las evidencias. Las evidencias es el punto de partida. Y esas evidencias nosotros las llamamos datos, datos científicos. Todos los científicos son científicos en la medida en que se vuelven expertos en recoger datos. Los científicos somos recolectores de datos, sin importar la ciencia en la que milites, bien sea una ciencia dura o una ciencia blanda, bien sea una ciencia desde el lado de las sociales, desde las humanidades o desde las llamadas ciencias exactas, cualquiera que sea tu escenario, como científico, trabajas a partir de los datos que puedas recoger. Entonces, ese es el primer punto. La verdad entendida como recolección de datos. Pero recoger los datos no te da la verdad. Los datos solos no hablan, hay que interpretarlos. Entonces, tenemos los datos. ¿Qué es lo que hace el científico una vez que recoge los datos? Empieza a interpretarlos. Y una vez que los interpreta, se prepara para explicarles a los demás
lo que ha encontrado. Un científico recoge datos, interpreta datos y da razón de esos datos que ha encontrado. Eso es lo que hacemos los científicos. Eso es lo que hacemos desde el punto de vista epistemológico. Entonces, a partir de ahí, la antigua definición ontológica de la verdad, entendida como la adecuación del objeto en la mente del sujeto, desaparece. Desaparece. Y aparece en su lugar un nuevo paradigma, una nueva manera de entender la verdad. La verdad ahora se entiende como la mejor explicación posible de los datos. La verdad es la mejor explicación posible de los datos. ¿Qué significa eso? Miren las consecuencias de esa afirmación. Primera consecuencia. Si la verdad es la mejor explicación posible de los datos, ¿qué sucede si aparecen datos nuevos? Pregunto. Tú trabajas con los datos que tienes hoy, pero ¿y si mañana aparecen datos nuevos? ¿Datos que cambian a los anteriores? Entonces, la respuesta es evidente. Ante nuevos datos, nuevas explicaciones. La verdad es la mejor explicación posible de los datos. Segundo, si la verdad es la mejor explicación posible de los datos, ¿qué sucede cuando encontramos una comunidad científica donde hay personas que tienen puntos de vista diferentes? Significa que nos vamos a encontrar con explicaciones distintas. Entonces, aparece la necesidad del diálogo científico, del diálogo sincero, del diálogo abierto. Traslado eso a la realidad del psicólogo, por ejemplo. Voy a hablar desde mi punto de vista. No es palabra de Dios, es palabra de Mauricio. Yo soy de los que creo que cada quien habla no solo desde los datos que tiene, sino desde el sistema de creencias que ha construido. En otras palabras, tu sistema de creencias afecta la manera como tú interpretas los datos. Por ejemplo, datos reales. Yo soy psicólogo, tengo maestría en psicología, tengo rato trabajando en este campo. Sin embargo, yo soy una persona casada por la Iglesia Católica, vivo con mi esposa, tengo 2 hijos, voy a misa los domingos, estoy bautizado, soy un católico activo. Apenas yo digo eso, ya tú estás emitiendo juicios de valor en tu cabeza. ¿Por qué? Porque ya te di un dato adicional. Te dije un dato, soy psicólogo. Te dije otro dato, soy católico. Te dije otro dato, soy casado. Te digo otro dato, soy heterosexual. Te digo otro dato, y así te puedo ir sumando datos, 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 y tú inmediatamente empiezas a formarte una idea del que te está hablando. Y cuando empezamos a dialogar y cuando empezamos a debatir, nos podemos encontrar con que los prejuicios de los que habla Gadamer, uno de los más grandes hermeneutas del siglo XX, si no el más grande, él hablaba de eso, de cómo los prejuicios afectan la manera como tú interpretas la realidad, la manera como tú interpretas los datos. Y entonces nos encontramos con que muchas veces el diálogo al interior de las comunidades científicas no fluye porque son tantos los prejuicios que se inhabilita la capacidad de diálogo. Piensen, por ejemplo, lo que sucedió durante la Revolución Francesa. Es un ejemplo claro de cómo los prejuicios pueden afectarnos. Durante la Revolución Francesa, el lema era libertad, igualdad, fraternidad. Sin embargo, fue una época en donde la historia nos dice que apareció un personaje que se llamaba Robespierre, y durante Robespierre se desató el famoso régimen del terror, en donde muchas personas murieron en la guillotina. Es más, el mismo inventor de la guillotina murió en la guillotina. El señor Guillotín murió aguillotinado. Le cortaron la cabeza. Eso significaba que todo el que no creyera
en ese dogma de la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo mandaban a la guillotina. Cuenta la leyenda que fue tanta la gente condenada a la muerte en la guillotina, que llegó un momento en que la guillotina ya no mataba por el corte, mataba por el totazo. Había perdido el filo. Eso lo único que significa es el nivel de dogmatismo y de intransigencia en que se cayó en nombre del progresismo, en nombre de la libertad, en nombre de la igualdad, en nombre de la fraternidad. Cuenta la historia que el mismo Robespierre terminó en la guillotina. Un señor muy interesante que se llama José Luis Gómez Martínez escribió una reflexión que se llama El discurso antrópico y su hermenéutica. Se los recomiendo. Voy a ver si lo consigo el link en internet y los invito a que lo lean. Él habla precisamente cómo hoy en día estamos jalonando el trabajo hermenéutico para construir un discurso antrópico, un discurso desde lo humano para humanos en categorías humanas. Y una de esas categorías es la capacidad de incluir al que piensa diferente, de acoger al que piensa diferente. Y no como en la posmodernidad. En la posmodernidad, está bien, tú piensas diferente, qué bueno que pienses diferente, incluyamos al diferente, pero lejito, lejito, que no me incomode. Es decir, convivimos todos, tú piensas distinto que yo, pero no me toques, no me contamines con tu pensamiento. Recuerdo la canción de esa que dice Contamíname, de Pedro Guerra, que la cantaban unos cantantes españoles también, pero la canción original es de Pedro Guerra, que se llama Contamíname. Es un canto a la inclusión, es un canto al respeto del otro. Entonces, el asunto acá es, como científicos, con mayor razón, tenemos que estar abiertos al diálogo. Tenemos que estar abiertos al diálogo, sobre todo por las implicaciones que tiene eso para el mundo de la psicología. Para el mundo de la psicología. Y aquí se me viene a la mente los aportes que ha hecho Habermas en ese sentido con su trabajo titulado Conocimiento e Interés. Conocimiento e interés es un recordatorio de que no existe el conocimiento neutral, de que todo ser humano está marcado por las taras personales, por su manera de ver el mundo. Entonces, todo conocimiento es interesado. Aquí nadie va a fingir ni va a tomar poses de neutral. Ah, es que tú eres católico, estás hablando como católico, y tú eres ateo y hablas como ateos, o tú eres budista y hablas como budista, o tú eres musulmán y hablas como un musulmán, pero cada quien habla desde su sistema de creencias. No hay neutralidad. Lo que debe caracterizar al científico, y si quieren, desde donde el científico construye su neutralidad, es desde ahí, desde los datos. Desde los datos. Muéstrame tus datos. Yo soy profesor de ética en la Universidad Autónoma. Aquí creo que hay varios estudiantes míos. Y una de las cosas que trabajo en ética es el problema epistemológico. Ética y epistemología están de la mano. Por ejemplo, temas álgidos de la bioética como el aborto, la eutanasia, que son problemas que tenemos que atender en el consultorio psicológico. ¿Qué crees tú que es el aborto? ¿Qué crees tú que es la eutanasia? ¿Qué opinas sobre el consumo de drogas? Esos son los problemas reales. ¿Y cómo se están dando los diálogos, los debates sobre temas tan importantes y candentes como esos? Se están dando desde las tripas. Ya lo decía Alexander la semana pasada, somos emoción más que razón. Entonces la gente está construyendo leyes, se supone que desde la racionalidad, pero en realidad no es la racionalidad la que está gobernando, es la emocionalidad. Lo mismo que en la Revolución Francesa. Se suponía que era la diosa razón la que estaban tratando de entronizar en la Revolución Francesa, y así lo hicieron. Entraron a las iglesias católicas, sacaban las imágenes católicas, las rompían. Es más, cogían a los sacerdotes católicos y los mataron. Yo soy muy cercano a una comunidad francesa que se llama la Comunidad de los Padres Eudistas o Congregación de Jesús y María, y ellos en el mes de septiembre, el 2 y 3 de septiembre, conmemoran la fiesta de los mártires eudistas. ¿Cuál es la fiesta de los mártires eudistas? Que en plena Revolución Francesa
los libertarios, los que defendían la libertad, entraron a las iglesias y cogieron a unos sacerdotes budistas y los tiraron y los mataron. Los tiraron desde un puente y los mataron en nombre de la libertad. Entonces, el asunto es qué tan defensores de la libertad somos, qué tan defensores somos de la verdad, si nos negamos a recoger bien los datos, si nos negamos a dialogar en lugar de monologar, para poder ser buenos psicólogos, para poder ejercer bien nuestra profesión, necesitamos conocer la verdad. En ese sentido, la verdad nos hace libres. Si no conocemos la verdad, estamos actuando fundamentados en la ignorancia. Y en ese sentido somos prisioneros de la ignorancia. Prisioneros de la ignorancia. En clase de ética yo les doy un ejemplo que cuenta una historia de un maestro que estaba en una clase, un cirujano italiano, vienés, le estaba dando clase a sus estudiantes sobre cómo ser un buen cirujano. Y decía que un buen cirujano debe tener capacidad de observación y no sentir náuseas. Capacidad de observación y no sentir náuseas. Y para demostrarles eso a sus estudiantes, metió el dedo en un vaso lleno de agua podrida, un líquido nauseabundo, hediondo, asqueroso. Y después que metió el dedo, se lo chupó. Y le dijo a los estudiantes, ahora hagan ustedes lo mismo. Y cuenta la historia que los estudiantes hoy se retorcieron del asco que les daba de pensar que tenían que chuparse el dedo con esa agua asquerosa, pero se armaron de valor porque querían quedar bien con el profesor y entonces lo hicieron. Fueron pasando, metían el dedo y se lo chupaban. ¡Uf! ¡Qué cochinada! Pero lo hacían. Al terminar el ejercicio, el maestro le dijo a sus discípulos, muy bien, no tengo más que felicitarlos, porque cumplieron uno de los objetivos. No sintieron náuseas. Muy bien, pero tengo que decirles que se equivocaron en el otro punto, porque no se dieron cuenta de que el dedo que yo metí no fue el mismo dedo que yo me chupé. No sintieron náuseas, pero no tuvieron capacidad de observación. El dedo que yo metí no fue el mismo dedo que yo me chupé. La verdad nos hace libres. Ellos pensaban que eran libres, pensaban que estaban actuando libremente, pero como no conocían la verdad, cuando la conocieron, se dieron cuenta de su ignorancia y del error que cometieron por ignorantes. Volvemos al punto. ¿Qué es la verdad? La mejor explicación posible de los datos. ¿Es verdad que los estudiantes hicieron bien el ejercicio que les pidió el maestro? No, no es verdad. No lo hicieron bien. No falta el estudiante que hubiera dicho, doctor, yo me di cuenta y usted sí metió el dedo que se chupó. Y discute, discute, discute. Pero la realidad es otra. Él no se chupó el mismo dedo que había metido en el líquido. Entonces, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero la libertad va asociada a la verdad de lo que se está planteando. En el tema del aborto, yo personalmente creo que no se ha dado una verdadera discusión. Por lo menos científicamente no. Creo que la discusión todavía está pendiente. Creo que la discusión está pendiente. Creo que no hemos tenido un verdadero diálogo científico. Y creo que las leyes que se están emitiendo de espaldas a la ciencia. Ignoro si en ese momento o si actualmente le habrán pedido conceptos al Colegio Colombiano de Psicólogos sobre este tema. Realmente reconozco mi ignorancia. No sé si el Colegio Colombiano se ha pronunciado sobre el tema del aborto en Colombia, pero si se llega a pronunciar o si hay que pronunciar, yo daré mi punto de vista con argumentos, con datos, explicando los datos. No sé
¿Cuál es el pronunciamiento del Colegio Colombiano de Psicólogos sobre el tema de la eutanasia? No sé, reconozco mi ignorancia en ese punto, pero a mí sí me gustaría que diéramos un debate sobre eso. No sé cuál ha sido el pronunciamiento sobre el tema del consumo de la dosis mínima o la dosis personal de droga. Yo lo que sí sé es que tengo que atender mujeres que se han practicado abortos, personas que están en una depresión tremenda, están hospitalizados y tienen deseo de pedir la eutanasia. Yo sí he atendido personas que están consumiendo drogas y que están en una crisis matrimonial porque la pareja no quiere que su pareja consuma droga y él dice que él no es adicto, que está consumiendo la dosis personal y que eso es lo que le permite la ley y que él no es ningún drogadicto. Y ahí hay un problema armado en esa relación y no saben cómo tomar una decisión. Entonces, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de problemas reales que tienen que ver con el tema de la verdad y que tiene que ver con la forma como hoy estamos entendiendo la verdad. No desde el punto de vista ontológico, sino desde el punto de vista hermenéutico. La verdad como la mejor explicación posible de los datos. En ese sentido, ¿qué significa conocer la verdad? Significa recoger bien los datos, interpretarlos y plantear una explicación que sea lo más satisfactoriamente posible, lo que más se acerque a una mejor explicación. 7 de la noche, 50 minutos, quedan unos minuticos, yo les dije que soy muy puntual, a mí me gusta que las cosas se cumplan, si dijimos a las 7, a las 7, y si terminamos a las 8, a las 8, para que queden con ganas de volver y no después preocupados, uy, se extienden, nos roban el tiempo, no. Son las 7 de la noche, 52 minutos. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre lo que se ha planteado hoy, me encantaría escucharlos. Bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Escuché que en Colombia es ya una ley aprobada de que ustedes pueden realizar la eutanasia. ¿Es correcto eso? Hay un debate todavía sobre ese tema. Sí hay casos de eutanasia que han sucedido, incluso hay un caricaturista muy famoso aquí en Colombia que se llama Matador, y hasta donde yo tengo entendido, el papá como que tomó la decisión de, no sé si le practicaron la eutanasia o si fue un suicidio, pero creo que algo así está relacionado con el caso del papá de Matador. Eh, pero el debate está abierto y cada determinado periodo de tiempo se activa. Lo mismo que el debate sobre el consumo de droga, lo mismo que el debate sobre eh, eh, el aborto. Son temas recurrentes que van apareciendo con cierto periodo de tiempo, sobre todo que forman parte de las agendas internacionales. Eh, Según nos cuentan, las entidades que prestan plata, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, cuando van a prestarle plata a un país, ellos tratan de garantizar de que el país les va a pagar. Y para que les paguen, ellos tratan de que la economía sea viable. Y parte de la viabilidad implica unas afectaciones de las políticas públicas, en lo que tiene que ver con la población, en lo que tiene que ver con la crianza de hijos, etcétera. Entonces, por ejemplo, el tema del aborto está muy ligado al tema de la maternidad en adolescentes, en niñas, en adolescentes, porque está estudiado que una niña que queda embarazada a corta edad va a haber afectado su futuro, su desarrollo como mujer, como profesional, y entonces eso afecta el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, son temas que con cierta regularidad aparecen en la agenda. Entonces, están por un lado las posturas conservadoras y por otro lado las posturas progresistas y están en ese debate permanentemente. Y nosotros los psicólogos, que no entramos directamente en ese debate, pero que sí tenemos que vivirlo en el consultorio o que tenemos que verlo en la asesoría que hacemos a empresas cuando tocamos esos temas. Entonces, eso te cuento, Tanya. ¿Es Tanya o Tania? Perdón, para pronunciarlo bien. Mi nombre se escribe Tanya, pero poder decirme Tania, no hay Ah, problema. bueno, perfecto. Entonces, no sé si te expliqué, Tania.
Muy bien, gracias. Es muy interesante para mí tener claro estos conceptos porque justamente eso influye en la sociedad actual, en donde hay tantos problemas, ¿verdad? Éticos, morales de ese tipo, donde uno vive en la actualidad entre los alumnos, entre los compañeros con problemas de salud bastante fuertes, en donde, por ejemplo, ha aumentado cualquier cantidad la gente que sufre Alzheimer y Sí, demencias, ¿no? claro. Entonces, es una problemática social y cultural que estamos teniendo aquí en el Ecuador. Hay bastante gente con Alzheimer, ha aumentado muchísima esa cantidad. Entonces, quería saber cómo ustedes habían tratado o están tratando esos problemas de eutanasia. Yo te digo sinceramente, yo creo que no lo estamos tratando. Es decir, yo creo que ese debate no se está haciendo, yo creo que no se está profundizando. Creo que hay una visión bastante mercantilizada de lo que es la vida y entonces tenemos un problema y es que las nuevas generaciones están prolongando digamos, su compromiso para organizar una familia, para desarrollarse económicamente y muchos hijos todavía viven con los papás en la casa de los papás. Entonces, ¿qué pasa? Que un adulto mayor que tiene que convivir en su casa con la nueva familia, muchas veces termina siendo visto por la familia nueva como un estorbo, ¿sí? Entonces viene el debate de si la eutanasia es realmente un acto de misericordia o un acto de egoísmo absoluto, donde los hijos ya quieren que los papás se mueran rápido para poder quedarse con la herencia, por decir algo. Entonces, ese es un problema que hay que seguir dialogando y creo que no lo estamos haciendo. Eh, Profe, Alexander pidió la palabra y Camila también. Alexander, te escuchamos. Sí, buenas noches, Mauricio y demás colegas. Quiero en primer lugar felicitarte por esa magistral reflexión sobre la verdad científica. Creo que es un tema interesante que no está agotado y que tenemos siempre que estar debatiendo nosotros. Yo estoy de acuerdo que la verdad es hermenéutica, es interpretativa y que, bueno, mientras más armónica y coherente sea la exégesis que se haga de los datos, de los hechos, de los eventos, de los acontecimientos, pues más verdadero será ese conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que o sea, algo que sea verdad, un conocimiento que sea verdadero en una época, quizás en otra no lo sea, tú lo decías, eh, porque cambian las interpretaciones, cambian los datos, los eventos, los hechos, las formas de ver un proceso determinado. Algún conocimiento que en una región, por ejemplo, en un contexto sea verdadero, quizás en otro no. Quizás para un grupo de personas algo sea verdadero, para otras personas no. O sea, dada la misma capacidad interpretativa, ¿no? De la mente, del ser humano. O sea, yo pienso que ante un mismo hecho, ante una misma situación o evento, distintas personas pueden hacer interpretaciones diferentes. Alex, No y es solo que por los prejuicios, sí, no solo por el los prejuicios, asunto, como decía Gadamer, sino también por la formación, por la el cultura, asunto ¿no? nos deja claro una cosa, Alex. Es decir, silenciar al otro es privarnos de la posibilidad de encontrar la verdad. Exactamente, exactamente, exactamente. Y fíjate que desde esa mirada, como vivimos en un mundo plural, diverso, Hannah Arendt decía que en el planeta Tierra no existe el hombre, no existe el ser humano, sino los hombres, los seres humanos. Y dada esa pluriversalidad y diversidad de pensamientos, creo que hacia el futuro tendríamos que estar pensando no solo en hablar de la verdad científica, sino de las verdades científicas. Y es Correcto. verdad que cuando no hay inclusión en la ciencia, pues aniquilamos otras verdades. Y quizás con mi verdad y la verdad del otro, podemos configurar una verdad, voy a decir una tautología, una verdad más verdadera. De Sí. verdad que felicitaciones y bueno, creo que vamos por buen camino con esta comunidad. Gracias, Alex. Muchas gracias. Camila, te escuchamos. profesor, sí, o sea, quería comentarle un poco sobre la eutanasia. Es que, o sea, yo investigué mucho ¿Ah? porque en el colegio tuvimos un debate sobre la eutanasia y pues el profesor también nos comentó varias cosas. O sea, en Colombia no está totalmente legalizada, pero, o sea, sí se ha puesto porque, o sea, se va como a juicios, o sea,
como, o sea, abogados y cosas así, y se puede aprobar la eutanasia para los pacientes que de verdad, con el consentimiento de ellos mismos y de los familiares que quieran ponérselas y eso. O sea, Sí, en este momento yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hoy, hasta donde yo tengo memoria, no está legalizado. Hasta el momento, la eutanasia sigue siendo considerada un crimen, creo. Digo, hasta donde yo tengo memoria. Por eso se sigue abriendo el debate. El suicidio asistido no existe. Existe lo que se llama una muerte digna, y es que la persona no se le puede obligar a mantenerla viva de manera artificial, por decirlo así. Es decir, mantenerlo vivo durante mucho tiempo de manera artificial, la familia puede tomar la decisión de decir, suspéndanle la vida artificial, digámoslo así. Eso sí se puede hacer. Y si la persona sigue viva sin los aparatos, pues ya eso es otra cosa. Pero el suicidio asistido o la muerte asistida, la eutanasia como tal, en Colombia todavía no está aprobada. No está aprobada. exacto, profesor, pero hay países que sí la tienen aprobada. Sí, claro, claro. Y Creo que México es uno. el debate está ahí, en que quién toma la decisión. Hasta qué punto una persona que está mal está tomando la decisión conscientemente y más bien no presionado por la familia. Pero también tenemos casos muy difíciles, por ejemplo, de personas que están totalmente paralizadas en una cama, que no presentan mejoría y que están diciendo, yo ya no quiero seguir viviendo así. Entonces, ¿hasta qué punto es válido tener a una persona viva de esa manera? Y ahí es donde yo creo que hay que hacer el debate. Ahí es donde yo creo que sí vale la pena echar la discusión, porque hasta qué punto una persona se le puede obligar a estar en una condición de absoluta vegetación o consciente plenamente. No sé si ustedes se vieron la película La escafandra y la mariposa, ¿sí? Ah, sí, Es sí, una es verdad. película bellísima porque lo que plantea es precisamente eso, un hombre que queda paralítico, inutilizado Ujú. totalmente. Y no sé, me da la impresión que creo que fue un caso de la vida real, la escafandra y la mariposa. Pero bueno, el debate hay que hacerlo, el debate hay que plantear. Oiga, 8 de la noche, 3 minutos. No sé si les parece, como yo había dicho que era hasta las 8, si suspendemos y decimos, como decíamos la vez pasada, es mejor que digamos, esta historia continuará y que queden puntos suspensivos. Yo les estaré confirmando por el WhatsApp si podemos contar con el profesor Eduardo para la próxima semana, o si no, por el mismo WhatsApp le digo qué hacemos, porque ya la otra semana creo que es Semana Santa. Entonces, Así es. Ah, pues, no, todavía falta una semana. todavía falta una semana, ¿verdad? Entonces Sí. podríamos tener Ajá. una sesión más de diálogo para seguir construyendo esto. Entonces les comento, el primer punto ya está planteado. Acuérdense el tema del credo. Estamos construyendo un credo epistemológico para este grupo. Por lo pronto, está planteado que la verdad es eso, la mejor explicación posible de los datos, y vamos a tratar de movernos de esa manera. Si usted no está de acuerdo con una verdad, presente datos que digan lo contrario y argumentemos lo que vamos a decir. Tratemos de evitar discusiones en donde la ofensa sea el criterio para imponerse. No, somos científicos, vamos a tratar, por ahora no ha habido discusiones candentes, pero se los aseguro, se van a dar. Vamos a tener discusiones candentes porque la epistemología tiene que ver con la ética, tiene que ver con la política, tiene que ver con la religión, y esos son temas donde va a haber discusión, nos guste o no nos guste. Cuando empecemos a tocar temas como por ejemplo la política, epistemología y política, hombre, agárrense. Allá en Ecuador que están en elecciones por ahora, por ejemplo. Exacto. Entonces, Terrible. y es un problema epistemológico lo que está en juego ahí. Así es. Bueno, oigan, un placer, me encanta haber estado con ustedes. Este video voy a ponerlo a circular también para que vaya quedando para la historia. Recuerden que esto no solo es epistemología, es también historia. Y qué bueno que ustedes estén dejando huella en estos documentos que se están construyendo. Tania, muchas gracias por tu presencia. Alexander, mis respetos, mi admiración de siempre. Camila, gracias por haber estado acá también. Dailin, Dylan, Nayibe,
Wendy's. Y bueno, esperemos que podamos contar la próxima semana con ese gran invitado que es el doctor Eduardo, que sé que lo van a disfrutar mucho. Los que somos creyentes, los invito a que hagamos una oración por él, por el descanso de su papá, que ya está gozando de la presencia de Dios, y oremos también por el doctor Eduardo para que en este momento duro, porque de todas maneras el perder un ser querido deja un gran vacío que es muy difícil de llenar. Los invito a que en sus oraciones personales tengan en cuenta al doctor Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos Gracias. la próxima semana. Gracias a Gracias, ustedes. Mauricio. Un lindo día. Chao, chao. Bueno, que estén bien.